Imagínese esto: abre su Biblia esperando encontrar palabras de consuelo y guía, pero se topa con versículos tan escalofriantes e inquietantes que parecen más propios de una historia de terror que de un texto sagrado. Sí, la Biblia, un libro sinónimo de amor, gracia y salvación, también contiene algunos de los pasajes más aterradores jamás escritos. Pero, ¿por qué? Podría ser que en sus páginas se escondiera una verdad más profunda y oscura destinada a desafiar nuestra comprensión de Dios, la justicia y el destino de la humanidad. Si está listo para explorar, agárrese fuerte, porque la Biblia encierra secretos que incluso a las almas más valientes puede costarles afrontar. Al principio, la mayoría de nosotros nos acercamos a la Biblia a través de sus pasajes más reconfortantes. Dios es amor, Juan 4. El Señor es mi pastor, Salmo 23. Los colchos los planes que tengo para ti, Jeremías 20:4. Estos versículos pintan a Dios como un Padre benévolo y amoroso. Pero dentro del texto hay pasajes que contrastan fuertemente, versículos que describen la ira, el juicio y la destrucción de Dios. No se trata solo de advertencias figuradas o imágenes poéticas, se representan consecuencias muy reales de la desobediencia, el pecado y el rechazo de la voluntad de Dios. Y no siempre son fáciles de digerir. La verdad es que los pasajes más aterradores de la Biblia están ahí por una razón. Nos recuerdan que, aunque Dios es misericordioso y amoroso, también es justo. Estos aterradores versículos ilustran las consecuencias de alejarse de Él, de abrazar el mal y de no prestar atención a sus advertencias. La cruda realidad que presentan sobre la justicia divina nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas sobre la vida, la muerte y la eternidad. Consideremos la destrucción de ciudades enteras, las plagas y las visiones del infierno que aparecen a lo largo del texto. No se trata solo de historias de pueblos antiguos, sino de advertencias atemporales que pretenden mostrar que el reino espiritual funciona según leyes que van mucho más allá de nuestra comprensión. La Biblia no es solo una colección de lecciones morales, es también una profunda revelación de lo que ocurre cuando sobrepasamos los límites de la gracia de Dios y afrontamos las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. ¿Por qué dan tanto miedo estos pasajes? Porque nos enfrentan a la realidad de lo que ocurre cuando nos desviamos demasiado del camino de la rectitud. Los versículos aterradores de la Biblia no se refieren solo al miedo, sino que nos hacen tomar conciencia del peso de nuestras decisiones y de la importancia eterna de nuestros actos. A lo largo de la Biblia, hay momentos en los que se desata la ira de Dios, revelando una faceta de su naturaleza difícil de comprender. Aunque a menudo pensamos que Dios es amoroso e indulgente, la Biblia también lo retrata como un juez justo, cuya ira arde contra el pecado y la desobediencia. De hecho, algunos de los pasajes más aterradores son aquellos en los que el juicio de Dios tiene consecuencias devastadoras, no solo para las personas, sino para naciones enteras. Estos momentos nos recuerdan crudamente que el pecado no pasa desapercibido y tiene un precio. Uno de los ejemplos más inquietantes de la ira de Dios es el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, Dios decide aniquilar estas dos ciudades debido a su extrema maldad y depravación. A pesar de la súplica de misericordia de Abraham, las ciudades son reducidas a cenizas después de que Dios hace llover fuego y azufre desde los cielos. Las imágenes del fuego y el azufre, combinadas con lo repentino de la destrucción, crean una imagen aterradora del castigo divino. El destino de Sodoma y Gomorra es una advertencia inquietante de las consecuencias del pecado desenfrenado y del rechazo de los mandamientos de Dios. Otro ejemplo escalofriante se encuentra en el libro del Éxodo, durante las plagas que Dios envía sobre Egipto. Cuando el corazón del faraón se endurece y se niega a dejar marchar a los israelitas, Dios derrama una serie de plagas devastadoras, convierte el río Nilo en sangre, envía nubes de langostas y por último, provoca la muerte de todos los primogénitos egipcios. La última plaga es particularmente aterradora, ya que representa no solo un desastre natural, sino un acto de juicio divino que afecta a las familias de una manera profundamente personal. Sin embargo, los israelitas se salvan gracias a la sangre de un cordero sacrificado, un poderoso símbolo de protección y salvación. La Biblia también describe un aterrador juicio futuro para quienes rechazan la voluntad de Dios. En el libro del Apocalipsis se describe con todo detalle el destino final de los impíos. En Apocalipsis 2015 está escrito: todo aquel cuyo nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esta imagen del lago de fuego es una de las más aterradoras de toda la Escritura,
pues representa la separación eterna de Dios, un destino que nadie debería tomarse a la ligera. Estos pasajes no son meros relatos históricos, sino que contienen importantes lecciones espirituales. Demuestran que la justicia de Dios es real y que las consecuencias de vivir al margen de su voluntad son nefastas. Sin embargo, también señalan la importancia del arrepentimiento, la gracia y la esperanza de la redención por medio de Jesucristo. Aunque estos versículos son inquietantes, nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. Nos recuerdan que, aunque Dios es amoroso y misericordioso, también es justo y recto, y que nadie puede escapar a su juicio. La Biblia presenta varias descripciones vívidas y escalofriantes de lo que sucede después de la muerte, pintando una imagen inquietante del destino eterno. Aunque muchos pueden pensar en la otra vida como una reunión pacífica con Dios, hay pasajes que nos obligan a enfrentarnos a las posibilidades más oscuras y aterradoras que aguardan a quienes rechazan la gracia divina. Estos pasajes hablan de juicio, tormento y un destino mucho peor que cualquier cosa que la muerte terrenal pueda ofrecer. Nos desafían a pensar en las consecuencias de nuestras elecciones, tanto en esta vida como en el más allá. Uno de los pasajes más inquietantes es el de la historia del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16:10-31. En esta parábola, Jesús describe a un hombre que, en el momento de la muerte, se había convertido en un hombre rico. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que vive en el lujo, mientras que un pobre mendigo llamado Lázaro sufre a su puerta. Después de sus muertes, el hombre rico se encuentra atormentado en un lugar de fuego y angustia, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. El hombre rico, consciente de la naturaleza irreversible de su destino, ruega a Abraham que envíe a Lázaro para advertir a su familia, pero se le dice que hay un gran abismo entre ellos que no se puede cruzar. Esta historia presenta una imagen aterradora del infierno, una separación eterna de Dios, donde no hay esperanza de escape o alivio. Apocalipsis 14:1-11 ofrece otra escalofriante visión del más allá, describiendo el tormento de los que adoran a la bestia y siguen el mal. Habla de ellos siendo atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. La imagen aquí es cruda: fuego y angustia eternos presenciados tanto por los ángeles como por el Cordero Jesús. El pasaje enfatiza que el sufrimiento de los malvados será interminable, sin descanso ni de día ni de noche. Esta imagen del tormento eterno contrasta con la paz y la alegría prometidas a los que siguen a Dios. El libro de Apocalipsis continúa describiendo el destino de los malvados con aterradores detalles, particularmente en Apocalipsis 4:14-15, donde la muerte y el infierno son arrojados al lago de fuego. Este destino final se describe como la muerte segunda, una separación eterna e irreversible de Dios, donde tanto el cuerpo como el alma experimentan un castigo implacable. La finalidad de este juicio es uno de los aspectos más aterradores de la descripción bíblica de la vida después de la muerte. No hay una segunda oportunidad, no hay posibilidad de arrepentimiento una vez que se ha dictado esta sentencia. Estas terroríficas visiones de la otra vida no pretenden llenarnos de temor solo por el miedo. Sirven más bien como crudas advertencias, instándonos a reconocer la gravedad de nuestros actos y las consecuencias eternas que acarrean. Nos recuerdan que las decisiones que tomamos en esta vida tienen ramificaciones eternas, y que la decisión de rechazar a Dios puede acarrear un destino mucho peor que la muerte. Aunque estos pasajes son inquietantes, también apuntan a la esperanza de redención y salvación que ofrece Jesucristo, quien promete que quienes le siguen nunca se enfrentarán a ese destino. La Biblia presenta una realidad más allá del mundo físico, un reino espiritual donde las fuerzas de la luz y las tinieblas luchan constantemente por el dominio de la humanidad. Esta guerra invisible entre el reino de Dios y las fuerzas del mal es uno de los aspectos más aterradores y misteriosos de las Escrituras. Aunque muchos creyentes no siempre sean conscientes de ello, la Biblia deja claro que todos estamos implicados en este conflicto, tanto si decidimos participar como si no. La existencia de la guerra espiritual subraya lo que está en juego en nuestras vidas espirituales y sirve como recordatorio del poder y el peligro que existen más allá de nuestra comprensión. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte a los creyentes en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos que dominan las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje pone de relieve la intensidad de la lucha espiritual. Las fuerzas del mal no son meros conceptos abstractos,
sino agentes reales y activos que trabajan para engañar, oprimir y destruir. El uso de palabras como gobernantes y poderes cósmicos enfatiza la naturaleza organizada de esta oposición, con fuerzas malignas trabajando estratégicamente para socavar los propósitos de Dios. La descripción más inquietante de esta batalla espiritual se encuentra en la historia de la caída de Lucifer, tal como se describe en Isaías 14, 12, 5, 10, Ezequiel 22, 19. Lucifer, que una vez ocupó un alto cargo en el reino de los cielos, se convirtió en rey de los cielos. Lucifer, que una vez fue un arcángel de alto rango, se llenó de orgullo y trató de derrocar a Dios. Su rebelión provocó su caída del cielo, convirtiéndose en Satanás, el adversario. La historia del orgullo de Lucifer y su posterior caída en las tinieblas no es solo un mito antiguo, sino una poderosa ilustración de las consecuencias de oponerse a la voluntad de Dios. La descripción bíblica de Satanás como gobernante de un vasto reino espiritual muestra lo peligroso que es este enemigo. Su influencia se extiende por todo el mundo, provocando el caos, la tentación y la destrucción espiritual. El libro del Apocalipsis explora más a fondo la naturaleza de la guerra espiritual, en particular en el capítulo 12, donde estalla una gran guerra en el cielo entre Miguel, el arcángel, y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles caídos. La derrota de Satanás y su expulsión del cielo a la tierra marcan un cambio en la dinámica espiritual del mundo. Esta batalla cósmica prepara el escenario para la confrontación final entre el bien y el mal, que culminará con la derrota definitiva de Satanás y sus fuerzas. Aunque el concepto de guerra espiritual pueda parecer lejano o abstracto, la Biblia deja claro que los creyentes no están exentos de este conflicto. El enemigo no es simplemente una fuerza invisible, sino un poderoso adversario que busca devorar, engañar y destruir. Sin embargo, frente a esta lucha espiritual, la Biblia también ofrece un mensaje de esperanza. A través de Cristo, los creyentes están equipados con la armadura de Dios y el poder para mantenerse firmes contra las artimañas del enemigo. Esta verdad es a la vez aleccionadora y fortalecedora, y nos recuerda que la batalla ya ha sido ganada en la cruz, aunque sigamos luchando en el frente espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos escalofriantes relatos de influencia y posesión demoníacas que nos ofrecen una visión de una realidad espiritual aterradora en la que las fuerzas del mal pueden apoderarse de los seres humanos, distorsionando sus vidas y sus acciones. Estas historias, aunque antiguas, siguen teniendo una relevancia inquietante, advirtiéndonos del peligro de las fuerzas espirituales que buscan controlar y destruir. La Biblia no rehúye describir el espantoso poder de los demonios y, al hacerlo, nos insta a comprender la gravedad de su presencia en el mundo. Uno de los relatos más inquietantes sobre la posesión demoníaca aparece en Marcos 5:20, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. El hombre, que vive entre las tumbas, es tan violentamente incontrolable que nadie podía someterlo, ni siquiera con cadenas. Se corta con piedras y grita noche y día. Cuando Jesús llega, los demonios que hay en el interior del hombre le reconocen de inmediato y suplican que no se les expulse. En lugar de ello, suplican que se les permita entrar en una piara de cerdos, que posteriormente se precipita al agua y se ahoga. Esta dramática historia pone de relieve el intenso poder y tormento que los demonios pueden ejercer sobre una persona, dejándola en un estado de completa desesperación. También muestra la autoridad que Jesús tiene sobre el reino demoníaco, demostrando que ninguna fuerza de las tinieblas puede enfrentarse a él. En otro pasaje escalofriante, la Biblia advierte sobre los peligros de abrirse a la influencia demoníaca a través de prácticas ocultas. En Deuteronomio 18:10-10-2 prohíbe explícitamente a su pueblo involucrarse en brujería, hechicería o consultar a médiums, advirtiendo que tales prácticas son una abominación para él. Este pasaje revela la seriedad con la que Dios ve cualquier forma de comunión con fuerzas oscuras. La Biblia también señala la realidad de que las fuerzas demoníacas a menudo operan a través del engaño, alejando a las personas de la verdad y llevándolas a la esclavitud. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4:1, habla de personas que se apartarán de la fe entregándose a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Esto revela que la influencia demoníaca no siempre es manifiesta, sino que puede desviar sutilmente a las personas, distorsionando sus creencias y acciones. La Biblia también advierte de las peligrosas consecuencias de rechazar la protección de Dios. En Mateo 2:43-45 Jesús cuenta una parábola sobre un espíritu inmundo que abandona a una persona y regresa para encontrar la casa vacía, barrida y puesta en orden.
El espíritu entonces trae otros 7 espíritus más malvados que él, y la condición de la persona se vuelve peor que antes. Este pasaje habla del peligro del vacío espiritual. Sin una base firme en Dios, una persona se vuelve vulnerable a un mayor ataque y control demoníaco. Los relatos de posesión e influencia demoníaca en la Biblia no son solo cuentos de la historia antigua, sino que sirven como advertencias urgentes para nosotros hoy. Nos recuerdan la realidad de la guerra espiritual y la importancia de proteger nuestros corazones y mentes de las fuerzas oscuras. Aunque estos relatos son innegablemente aterradores, también ponen de relieve el poder de Cristo para liberar a las personas de las garras del mal. Para los creyentes, estos pasajes son una llamada a buscar la protección de Dios, a resistir la influencia de las tinieblas y a recordar que, en Cristo, tenemos el poder de vencer a las fuerzas del mal que tratan de esclavizarnos. La Biblia habla a menudo de un Dios lento a la cólera, misericordioso y perdonador, pero también describe la aterradora realidad de la venganza divina, la justicia que llega como respuesta al pecado, la rebelión y la opresión de los inocentes. Estos pasajes son inquietantes porque revelan una faceta de Dios que contrasta con la imagen más comúnmente conocida de su amor y compasión. Sin embargo, también muestran la importancia de la justa ira de Dios y cómo su justicia es una parte necesaria para restaurar el orden en un mundo roto y caído. Uno de los ejemplos más escalofriantes de la venganza divina se encuentra en la historia de la destrucción de la gran ciudad de Nínive. Narrada en el libro de Nahum, Nínive, la capital de Asiria, había sido un lugar de extrema crueldad, violencia y opresión. Los asirios eran famosos por su brutalidad, conquistando naciones y cometiendo atrocidades contra los inocentes. En Nahum 2:3 está escrito: El Señor es un Dios celoso y vengador, o el Señor se venga y se llena de ira. El Señor se venga de sus enemigos y descarga su ira contra sus adversarios. No se trata de una ira pasiva, sino de un juicio activo y deliberado contra el mal. La venganza de Dios aquí no está impulsada por la mera ira, sino por su deseo de establecer la justicia y la rectitud en la tierra. El destino de Nínive está sellado, y la ciudad es aniquilada por completo, convirtiéndose en una ruina desolada, como testimonio de las consecuencias de la injusticia y la maldad. Otro ejemplo aleccionador procede del libro del Apocalipsis, que ofrece una visión del juicio final de Dios contra quienes le rechazan y oprimen a su pueblo. Apocalipsis 11:21 describe a Cristo regresando como un guerrero, con ojos como fuego y una espada para herir a las naciones. El pasaje habla de una gran batalla entre las fuerzas del mal y los justos, que culminará con la derrota de la bestia y el falso profeta. Se trata de una representación aterradora de la venganza divina, el juicio decisivo de Dios contra los que han causado sufrimiento y han descarriado a la gente. Su ira es definitiva y no hay escapatoria para quienes han optado por la rebelión en lugar de la justicia. Tal vez la descripción más desgarradora de la venganza de Dios se encuentra en la historia del diluvio del Antiguo Testamento. En Génesis 6:9, Dios provoca un diluvio universal para limpiar la tierra de la maldad humana, perdonando solo a Noé y su familia. La destrucción es absoluta, todo ser viviente perece en las aguas. La advertencia de Dios es clara: la paga del pecado es la muerte, y quienes continúen en el mal sin arrepentirse se enfrentarán a las consecuencias de sus actos. El diluvio es un símbolo intemporal del juicio divino, en el que la misericordia y la ira se manifiestan plenamente. Dios es misericordioso con quienes buscan refugio en Él, pero su justicia garantiza que el mal no quede impune. Estos ejemplos de venganza divina son profundamente inquietantes, pero también son cruciales para comprender la naturaleza de Dios. Su justicia es perfecta e inflexible, y garantiza que los malhechores se enfrentarán a las consecuencias de sus actos. Sin embargo, esta venganza divina no es arbitraria ni nace de la maldad, sino que es una parte necesaria del plan de Dios para restaurar el orden previsto en el mundo. Aunque estos pasajes pueden provocar temor, también ofrecen esperanza, recordándonos que un día Dios pondrá fin a todo sufrimiento e injusticia, estableciendo su reinado eterno de justicia. La Biblia ofrece una cruda descripción del destino final que aguarda a quienes viven desafiando a Dios, destacando una aterradora visión del juicio que es irreversible y absoluto. El concepto de castigo eterno, ya sea representado como separación de Dios o tormento en el infierno, recorre toda la Escritura y sirve de advertencia a todos los que deciden rechazar la gracia divina. Estos pasajes pintan un cuadro sombrío de un mundo donde la justicia última de Dios no solo se promulga, sino que también se sella para siempre. Este ajuste de cuentas divino no debe tomarse a la ligera,
pues subraya la gravedad de las decisiones humanas y sus consecuencias eternas. En el libro de Mateo, Jesús da una de las enseñanzas más escalofriantes sobre el juicio final en Mateo 205, 31-46. Describe el momento en que el Hijo de Dios, será juzgado. Describe el momento en que el Hijo del Hombre regresará a la tierra para separar a los justos de los impíos. Los justos heredarán el reino preparado para ellos, mientras que los malvados se enfrentarán al castigo eterno. Entonces ellos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 24:6. Esta división entre salvados y condenados es permanente y marca una separación que no puede deshacerse. El énfasis en eterna subraya la naturaleza interminable de este destino, dejando claro que quienes sean juzgados indignos sufrirán consecuencias, mucho más allá de la propia muerte. En 2 Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo profundiza en el destino de los malvados. Habla de que los justos serán recompensados con el descanso y la gloria cuando Jesús regrese, mientras que los que no obedezcan el Evangelio serán castigados con la destrucción eterna y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este versículo habla de un destino trágico, ser excluido eternamente de la presencia de Dios, que es la fuente de toda luz, alegría y paz. Estar separado de la fuente misma de la vida es el tormento supremo, un destino mucho peor que cualquier dolor o sufrimiento físico. El libro del Apocalipsis intensifica estas imágenes, ofreciendo una visión aterradora del destino de quienes siguen a la bestia y adoran a falsos dioses. Apocalipsis 14:9 describe cómo estos individuos se enfrentarán a la ira de Dios en forma de fuego y azufre, con su tormento durando para siempre, día y noche. El uso repetido de la palabra para siempre en estos pasajes refuerza la permanencia de su castigo. Las imágenes son gráficas y pretenden transmitir la desesperanza de su destino, no hay indulto ni segunda oportunidad. En Apocalipsis 2:14-15, el juicio final se describe como la expulsión de los malvados al lago de fuego, un símbolo de destrucción total y separación eterna de Dios. Aunque estas descripciones son aterradoras, también sirven para resaltar la profunda seriedad con la que Dios ve el pecado y la rebelión final contra su voluntad. Para los que están en Cristo, estos versículos actúan como un recordatorio del marcado contraste entre la vida en la presencia de Dios y el aterrador destino de los que deciden apartarse. El juicio final representa un momento crítico de la narración bíblica en el que la justicia, la santidad y la soberanía de Dios se manifiestan plenamente. Aunque es una verdad difícil de digerir, es también una llamada a reconocer el significado eterno de nuestras decisiones y a buscar refugio en la misericordia y la salvación que solo se encuentran en Cristo. En medio de los aterradores pasajes sobre la venganza divina, la guerra espiritual y el tormento eterno, la Biblia también ofrece el mayor mensaje de esperanza, la seguridad de que la justicia de Dios se realizará plenamente algún día y de que quienes confíen en Él se salvarán en última instancia. Si bien es cierto que la Biblia revela las aterradoras consecuencias del pecado y la rebelión, también habla de la victoria triunfante que los creyentes tienen a través de Jesucristo. Frente al juicio, la gracia de Dios brilla con más intensidad, ofreciendo un camino de redención incluso en los momentos más oscuros. Uno de los recordatorios más poderosos de esta esperanza se encuentra en Romanos 8:1, donde Pablo declara: «Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús». Este versículo sirve de profundo reaseguro para todos los que eligen seguir a Cristo. Aunque la Biblia está llena de pasajes de advertencia, también está llena de promesas de misericordia y perdón. La muerte de Jesús en la cruz se convirtió en el acto supremo de justicia, asumiendo el castigo que merece la humanidad. A través de su sacrificio, el camino hacia la vida eterna y la reconciliación con Dios está abierto para cualquiera que esté dispuesto a recibirlo. En el Apocalipsis, la visión de la victoria final del bien sobre el mal es igualmente convincente. En Apocalipsis 20:4 está escrito: «Enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el viejo orden de cosas ha pasado». Este versículo pinta un cuadro de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde los efectos del pecado y el sufrimiento están completamente erradicados. Para los creyentes, esta es la última esperanza, la promesa de una existencia eterna libre de los horrores descritos en capítulos anteriores. Este es el futuro que aguarda a los que permanecen fieles, una realidad en la que reinan el amor y la paz de Dios. Aunque es fácil centrarse en los aspectos aterradores del juicio de Dios,
Es esencial recordar que estos pasajes no existen para llenarnos de desesperación, sino para llamarnos a la acción. La Biblia nos desafía a examinar nuestras vidas, a alejarnos del pecado y a abrazar la gracia que Dios ofrece a través de Jesucristo. Las temibles consecuencias de la rebelión son reales, pero también lo es la esperanza de la salvación. Si te has encontrado lidiando con estas difíciles verdades, recuerda que la historia de la Biblia no trata solo del juicio, sino de la redención. Por muy oscuro que sea el pasaje, la luz de Dios brilla y ofrece una salida. Si aún no has dado ese paso de fe, ahora es el momento de hacerlo. Abraza la esperanza que viene a través de Cristo, y ten la seguridad de que no importa la oscuridad en este mundo, su luz te guiará a la vida eterna. Si este mensaje ha resonado en ti, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más inmersiones profundas en las enseñanzas más poderosas de la Biblia. Continuemos juntos este viaje de descubrimiento.